Hola, ¿qué tal? Bendiciones, un gusto volverme a encontrar con cada uno de ustedes en este devocional de la palabra. Bueno, hablando siempre de guerra espiritual, nuestro Señor Jesucristo enseñó un principio bien grande respecto de la unidad. Unidad, comunión, coinonía, armonía. De hecho, nuestro Señor Jesucristo estaba echando fuera demonios. Y cuando estaba echando fuera demonios en Mateo capítulo 12 o en Marcos capítulo 3, los fariseos dijeron que estaba echando fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y nuestro Señor habla un principio de unidad. Él viene y les dice, si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo permanecerá su reino? Una casa dividida entre sí misma es desolada, y un reino dividido entre sí mismo es destruido, es asolado, es derribado. El reino es desolado, la casa es desolada cuando se divide entre sí misma. Y el Señor habló de este principio de unidad, de armonía, de comunión, de compañerismo. Los demonios no se sublevan unos a otros. Los demonios no se dividen unos a otros. Por poner un ejemplo, un brujo no echa fuera un demonio. Lo que hace es poner un demonio más grande que desplace al demonio y lo tiene subyugado, sometido. Pero Satanás no echa fuera a Satanás. No se divide su reino. Los demonios conocen perfectamente el principio de unidad. Todo su acometido es contra el ser humano, contra la obra de Dios, contra la creación de Dios. La naturaleza de un demonio es matar, hurtar y destruir. Por naturaleza, él odia al ser humano. ¿Y qué es lo que pasa entonces? El ser humano cae en ignorancia, va y busca la sanidad con una santera, con un palero, va y busca una solución. Satanás no le da soluciones al ser humano. Y cuando se trata del reino de los cielos, Jesús dijo que por el Espíritu de Dios, por el dedo de Dios echaba fuera demonios, el reino de los cielos se ha acercado. Pero el Señor les habla y maneja este principio de unidad en el reino y en la casa. Y un reino dividido no permanece y una casa dividida es asolada. ¿Cómo pues permanecerá el reino de Satanás? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. O sea que los discípulos de los rabinos, de los fariseos, los discípulos, los hijos, los mismos hijos de aquellos que no creían y acusaban al Señor Jesús, estaban echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y el Señor les enfatiza sobre la casa dividida. Ahora bien, dice la Escritura en el libro de Proverbios que las contiendas entre hermanos son como cerrojos de alcázar. Son cerrojos de hierro, cierran los cielos. Cuando tú estás en contienda, cuando tú estás en pleito, cuando tú estás en divisiones, los cielos se te cierran. Los demonios roban la bendición. Podrá decir alguno teológicamente, cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo bendice, sí, si a Dios le place. Pero también hay principios de la bendición, la obediencia. Si no, miremos el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el aceite, como el rocío que desciende sobre el monte de Hermón, como el aceite, la unción que desciende sobre la cabeza de Aarón, corre por la barba, llega hasta el borde de las vestiduras. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna, el principio de unidad. Mira cuán bueno y cuán delicioso es, cuán beneficioso es, cuán grato es, cuán saludable es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios envía ahí bendición y vida eterna. Si hay un matrimonio en pleito, en divisiones, incluso hasta la oración es estorbada. Dice Primera de Pedro capítulo 3 versos 6 y 7 que hay que vivir sabiamente con las mujeres. Donde hay pleitos, donde hay divisiones, donde hay ese reino es asolado, ese ministerio es asolado, esa casa es asolada, ese matrimonio es asolado. Tenemos que entender ese principio de unidad. Por eso, cuando Jesús, nuestro Señor,
ora en San Juan capítulo 17, ora estas palabras. Entre esa oración dice: Padre, que ellos sean uno en mí y yo en ti. Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. El principio de unidad. Entonces, en un grupo de alabanza, cuando hay contiendas, pleitos, egoísmo, disensiones, cuando hay una actitud competitiva que no conoce el principio de unidad, ¿cómo va a descender la unción, la gloria? ¿Cómo va a descender la presencia? Ahí envía Dios bendición. ¿Cómo va a descender la bendición y la vida eterna? Entonces, si estás en contiendas con tu jefe, con tu manager, si estás en pleitos, en discusiones, en el trabajo, en tu labor, en la industria, en la oficina, si estás en contiendas, en divisiones, con envidias, con rechazos, con discordias, yo no puedo concebir cómo alguien puede subir a ministrar en el altar estando en pleitos, en divisiones y en contiendas. Jesús dijo esto en Mateo capítulo 5, mejor deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Luego ven y presenta tu ofrenda y ponte de acuerdo, entre tanto que el adversario va en el camino, porque éste va a acusarte delante del juez. Entonces, ¿qué es lo que recomienda Jesús? Deja tu ofrenda en el altar, ve y vuelve a la comunión, a la armonía, a la reconciliación. Ve y reconcíliate con tu hermano. Luego ven y presenta tu ofrenda. Ni siquiera la oración te sube cuando estás en contienda, en pleitos, en divisiones, en rencía, en disputas necias. De hecho, uno de los principales requisitos para el obispo, para el diácono, para el ministro es que no sea pendenciero. Y alguien pendenciero, la palabra es contencioso, pleitoso, rencioso. Son disputas necias, son contiendas. Y los demonios saben, el espíritu de contienda se engendra tanto, ese ataca tanto, que hasta la bendición les roba cuando salen del culto, incluso a los matrimonios o antes de ir al servicio, al culto, a la iglesia o ministerio, mejor dicho. ¿Por qué? Porque van discutiendo hasta en el vehículo. Se tiran las puertas, hay pleitos, no se hablan por 2-3 días, uno duerme cabeza arriba y el otro cabeza abajo, el otro se va a dormir en el mueble. Y están en contiendas, uno va a un ministerio, el otro va al otro. ¿Cómo va a enviar Dios bendición y vida eterna en esa casa? Donde hay contiendas, hasta Salomón dijo en el proverbio que mejor es dormir en un rincón de terrado que en casa espaciosa con mujer rencillosa. El pleito, la contienda es una manifestación de la carne también, es una inmadurez también, porque no razonamos, no hablamos, no nos ponemos de acuerdo y estamos con esas inmadureces. En vez de hablarlo, mostramos la indiferencia con gestos, con malas acciones. Evitamos, juntos pero no revueltos, dice. No puede ser eso así. Tenemos que conocer el principio de unidad, de armonía, de comunión. Jesús nos enseñó este principio porque un reino dividido entre sí mismo es asolado. Una casa dividida entre sí mismo no permanece. Y si estás en contiendas en el grupo de evangelismo, en el grupo de alabanza, en el grupo de intercesión, ¿cómo va a subir esa oración, esa ofrenda, ese olor grato? ¿O cómo va a enviar Dios bendición y va a descender la unción, la gloria, la presencia? Donde hay divisiones te cierran los cielos. No lo digo yo, lo dice el proverbio. Y donde vas y tenés comunión, armonía, coinonía, amistad, tenés compañerismo, ahí envía Dios bendición y vida eterna. Yo espero que esta palabra te edifique, te ayude y en guerra espiritual conozcas. Si no, el demonio se te mete, con todo el respeto te lo digo, hasta en la misma alcoba, hasta en la relación sexual, y ahí te va a dividir, y ahí va a estar el pleito, y te va a volver infeliz. Así que conoce el principio de unidad, del que el Señor está hablando, de comunión, unidad, permanencia, amistad, compañerismo. La palabra es koinonía. Si tenemos una comunión los unos con los otros, Dios está con nosotros. Yo espero que esta palabra realmente te edifique, que Dios te bendiga y hasta la próxima en el siguiente devocional.